Este fic le pertenece a Angron 11. El link de su perfil de fanficción estará en la descripción. Visítenlo, tiene fics muy buenos que pronto traeré al canal. Los invito a apoyar su trabajo dejándole comentarios en sus fics, siguiéndolos y añadiéndolos a favoritos. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 7. Niebla limpia. En el interior del despacho del máximo dirigente de la hoja, una delegación se entretenía a la espera de otra cumbre diplomática. La retirada de Kumo, junto con la declarada alianza entre las anteriormente irreconciliables Iba y Konoha gracias a la amistad entre sus dirigentes, había generado una paz generalizada en el continente. El efecto Naruto, como lo llamaban coloquialmente los diplomáticos. Todos celebraban la recién adquirida tranquilidad internacional, sin ningún conflicto bélico abierto, al menos a simple vista, aunque el pobre rubio se hubiese llevado un buen capón de cierta mujer pelirrosada en cuanto supo de lo cerca que estuvo el Uzumaki de morir, y que tuvo que compartir habitación con su acompañante mientras esperaban al ejército de Kumo y Ubui, eso sí que la cabreó, aunque el Jinchuriki asegurase que no ocurrió nada. Y, ahora, el efecto Naruto provocaba una reacción en cadena, como en un juego de dominó. Kiri acudía a la hoja a retomar las relaciones diplomáticas, abandonadas durante los últimos años del gobierno de Tsunade Senju. Una oportunidad para rehacer completamente la alianza Gokage, puesto que Suna ya era aliada sin paliativos de Konoha desde hacía casi una década. Sin embargo, la composición de esa delegación de bienvenida era extraña y a simple vista. Yuaride-san, tarareaba el Hokage rubio mientras leía unos documentos. A su derecha, en pie y mirándole, Sakura Haruno tenía preparados más papeles para que el dirigente los leyese y firmase. De la que, a su izquierda, Sasuke Uchiha esperaba pacientemente a que se le explicase el porqué de su estancia allí. Y Shikamaru seguía con su trabajo en su propia mesa, You are the only one me, seguía tarareando, de la que acaba de firmar otro expediente y tomaba otro más que le tendía gentilmente la hojijade, My heart is pink y my heart is pink for you y, continuó, arqueando una ceja el Uchiha. La canción no era así, era con el color azul y no el rosa, el Tobe no se sabía la I. Pero, con solo mirar a sus dos ex compañeros de equipo, supo la razón del cambio de letra. Naruto tenía esa sonrisa traviesa que ponía cuando se estaba divirtiendo, mientras Sakura fingía normalidad. Fingía, porque su marcado sonrojo, y esa sonrisa que se esforzaba por ocultar, la delataban completamente y solo la faltaba dar saltos de alegría al son de la canción. Se alegraba por ellos dos, no lo iba a negar, seguramente eran los únicos seres humanos en el mundo capaces de soportarse entre sí, Bemine y Bemine y Bemine my rock and roll queenie, Tobei, que se alegrase por ellos no implicaba que fuese a ser paciente. La paciencia la gastó a los 5 años de vida, cuando tuvo que esperar 20 minutos en pleno verano, a 40 grados a la sombra, en la cola de un puesto de sus amados tomates. El peor día de su vida y, entiendo que Shikamaru esté aquí, pero no sé por qué nos has llamado a Sakura y a mí para atender a la embajada de Kiri. Naruto interrumpió su concierto con una suave risa, mientras Sakura despertaba de su ensoñación y le dirigía por un segundo una mirada que prometía dolor por interrumpir el concierto. Yo tampoco lo entiendo, si te soy sincero, y incluso lo de adelantar la firma del presupuesto del hospital ha sido un poco repentino y, añadió Shikamaru, sin parar de leer un documento mientras escribía en un papel. Naruto suspiró, para luego hablar. Elemental, mi querido Temei, se burló, entrecerrando los ojos Sasuke. ¿Se suponía que él era Watson? Shikamaru está porque necesito un cerebro, como bien sabéis todos y, el Nara no pudo evitar reírse con ironía y por supuesto que lo necesitaba y, Sakura-chan, porque el hospital no debe de esperar ni un segundo por su presupuesto y el que haya oído ayer en la radio una canción que me recuerda a ella y tuviese la necesidad de cantársela no tiene nada que ver y, la pelirrosada se mordió el labio, reprimiendo un sonrojo, y en cuanto a ti Temei digamos que tenemos otra cita antes de que me reúna con la embajada de Kiri, una sorpresa y, todos estaban intrigados, pero justo antes de que preguntasen alguien llamó a la puerta. Era la secretaria del Hokage, que anunció amablemente que la cita de las 9 menos cuarto había llegado. Oh, estupendo, déjalos pasar Anzu y esta es tu sorpresa Temei de nada por adelantado. Por la puerta, entraron a paso lento los consejeros Koharu y Omura, para desagrado de Uchiha y del resto de los allí presentes ya puestos y salvo Naruto, que sonreía satisfecho, casi ansioso. Esos viejos tumores en el seno de Konoha y nadie sabía cómo seguían vivos, o cómo lograban seguir en el meollo de cada asunto de Konoha sin mancharse nunca las manos.
Esos dos ancianos, junto al difunto Ganzo Shimura, estaban involucrados en cada conspiración política de Konoha, en cada conflicto. Oficialmente, solo eran consejeros, pero Sasuke, Sakura y Shikamaru sabían que tenían su propia agenda, aun cuando eran tan inteligentes de cubrir su rastro. No tenían pruebas, pero tampoco dudas. Esos consejeros estuvieron relacionados con la nominación de Orochimaru a Hokage, con el ostracismo de Naruto para asegurarse el control del Kyuubi, con la casi destitución de Tsunade cuando quedó en coma tras el ataque de Pain y con la brillante idea de entregar a Naruto a Akatsuki para alcanzar una paz con los nuevos poderosos del panorama internacional y digamos que el ambiente del despacho pasó de distendido a hostil en segundos y, Hokage-sama y Nara-sama, Aruno-sama, Uchiha-sama y, saludaron con una fría cordialidad, con esas expresiones arrogadas y esos ojos aguileños escudriñando el lugar, buscando datos, ventajas y, es un placer que nos haya convocado y, ¿qué hacen estos dos aquí? Preguntó con sequedad Sasuke. De todos los que estaban en ese despacho, el que más razones tenía para odiarlos era él. Tampoco había pruebas, pero era un secreto a voces. Esos dos habían participado en la reunión en la que se decidió exterminar al clan Uchiha. Y, sabiendo que Hiruzen Sarutobi era de talante pacifista y que Danzo fue todo lo contrario, estaba claro que la mayoría la aportaron ellos dos y sin embargo, Naruto parecía muy feliz por tenerlos allí, ignorante del enfado del pelinegro. Sasuke, qué mala educación y así no se recibe a dos grandes héroes de la hoja y, le corrigió el Jinchuriki, obteniendo un arqueo de ceja de los tres presentes, mientras los dos ancianos les dirigían disimuladamente miradas de arrogancia. Lo cierto es que sospecharon algo malo cuando fueron convocados repentinamente por el Hokage, estaba siendo mucho más difícil de lo que se esperaban controlarlo. Cuando lo propusieron para Kage se esperaban que su carácter inocente y su poca inteligencia les convirtiese en los Hokage en las sombras de Konoha, por eso recelaban de él desde que demostró que tenía su propia agenda y que no era tan estúpido. Sin embargo, ahora se encontraban con una grata sorpresa. El Hokage parecía querer inclinarse por ellos en su gobierno de Konoha, ¿qué otra razón podría tener para adularles? Ellos ya estaban acostumbrados a este juego, al juego entre bambalinas propio de la política, al cambio brusco de alianzas y parecía que Naruto iba a empezar a jugar como debía de hacer. Hokage-sama, es muy generoso, no es necesario halagar y nosotros lo hacemos todo por amor a nuestra patria y, se excusó Koharu, mientras Omura asentía con serenidad. El ojiazul, no obstante, se levantó con alegría del sillón, una alegría que contrastaba con la seriedad del resto de su comitiva. ¿Naruto les había traído para esa mierda? Tonterías, guardémonos la humildad para los discursos y actos públicos y, anunció, poniéndose a la espalda de ambos consejeros y posando sus manos en el hombro de cada uno. Un acto de cercanía que hizo acomodarse a los dos ancianos, el placer es mío por recibir a dos ninjas de la hoja con tal historial de servicio. Casi, 60 años. Sirviendo a nuestra patria con su inestimable consejo y sabiduría. Ba-chan hablaba maravillas de ustedes, y no es para menos y, Sakura arqueó una ceja, eso no era así y su maestra echaba pestes de esos dos y lamentaba profundamente no haberlos matado y lamentablemente, si lo hubiese hecho, el daimyo se habría enfadado, los apreciaba fruto de la costumbre de verlos peloteándole dos y día también y, nos emociona recordando nuestra trayectoria, Hokage-sama y, afirmó Omura, y nos gustaría contribuir aún más y es una lástima que no nos convoque más y así contribuir a su gobierno también y, a eso iba. Exclamó el rubio con alegría, para dirigir a ambos ancianos a un inmenso mapa mundi que estaba colgado en una pared del despacho. Shikamaru se sorprendió, eso ayer no estaba allí, es un ejemplo de entrega y pasión que quieran seguir contribuyendo a nuestra patria, en serio y está claro que hablaré con Iruka Sensei para que pongan sus nombres en los libros de la academia como grandes héroes de la causa, a la altura de Hashirama Senjui, ¿vale? Esto se estaba pasando de lo normal, ese honor no lo tenía ni el propio Naruto, pero Konoha debe de demostrar que sabe recompensar a sus grandes héroes cuando llegan a ancianos. Así que, enhorabuena, serán ascendidos. Declaró, arqueando la ceja todos los allí presentes. Los jóvenes por la ridiculez que era recompensar a esos monstruos con un ascenso, los ancianos porque no se les ocurría cómo podrían browse Justin Community Forum Betas Story Search Anime /manga, /anime /Naruto, /anime /Naruto /C+C, CXAJ ascender más y les iba a nombrar Hokage o qué. Escojan un lugar en ese mapa, el que sea, y se les destinará allí con una generosa pensión y un excelente grupo de shinobi y burócratas a su servicio, vacaciones merecidas, un fuerte aplauso. Gritó con una felicidad que empezaba a ser inquietante, mientras nadie respondía a esa sugerencia de aplaudir.
Aunque Sakura entrecerró los ojos y ese era su gesto pre-travesuras y era todo parte de un plan. Okage-sama y es un honor, pero balbuceó una cohibida Koharu, mientras Shikamaru esbozaba una media sonrisa. Había visto cambios extraños en los turnos del escuadrón Anbu de Sai, y Naruto le había preguntado por el sitio donde más tiempo tendría el Nara para ver nubes, empezaba a entenderlo y a diferencia de Sasuke, que estaba a un paso de romper su pacto con Naruto y volver a irse. Sin peros, ex consejeros y elijan, o yo elegiré por ustedes, y puede que no les guste anunció, sonriendo pero con un tono de voz inquietante, incluso amenazador y no era un ascenso, era un traslado forzoso y Naruto estaba aplicando una máxima de experiencia, irónicamente aprendida de sus lecturas del gobierno de Sujiji oficioso y en tiempos de paz, tus enemigos políticos no mueren de un kunai, mueren de frío. Si quieres acabar con alguien con influencia, debes de alejarle de las fuentes de poder, del calor. No era casualidad que la pena más temida por los políticos a lo largo de la historia fuese el destierro, y no la muerte. El Uzumaki no era estúpido, por supuesto que sabía que esos dos ancianos eran dos ratas disfrazadas, tenía tantas ganas de librarse de ellos como Sasuke. Pero, a diferencia de Uchiha, él debía de ser inteligente. Si los matase, su daimyo se enfadaría y le provocaría problemas. Si los dejaba allí, le molestarían eternamente, serían una continua fuente de susurros en las sombras buscando controlarle. La opción, pues, era trasladarlos lejos, sin poder, con una unidad de shinobi y burócratas para asistirlos y para vigilarlos y atarlos en corto, leer su correspondencia, controlar sus salidas y Naruto Uzumaki era Rokudaime Hokage de la hoja, y había decidido dejar de ser un cabeza hueca y salvo con Sakura-chan, a ella le gustaba que fuese así, por lo que seguiría siendo su vaca favorito y, Okage-sama, agradecemos su regalo con humildad anunció Omura. Si Shikamaru había comenzado a entenderlo, esos dos políticos veteranos también. Ambos consejeros dibujaron un gesto serio al entender que Naruto quería alejarles de los núcleos de poder, asfixiarlos lentamente, hablando en clave política. No lo podían permitir. No, Naruto Uzumaki había cometido un terrible error, y lo usarían para retomar su fuerza y hacer algo con este nuevo enemigo declarado y les había permitido escoger su destino y, creo que podríamos ir ahí, esperen. Vamos a hacerlo aún más emocionante interrumpió el dirigente, disfrutando del momento, incluso con un ligero toque sádico y que intranquilizó al resto. No en vano llevaban viendo a San Naruto meses, era raro ver ahora esta faceta tan ikuramizada señálenlo en el mapa, ordenó con una sonrisa inmensa. Los consejeros se miraron, intranquilos, para luego Koharu señalar su objetivo. La capital de Inokuni, la corte del daimyo del País del Fuego. Si Naruto quería alejarlos de Konoha, influirían en quien financiaba Konoha. El daimyo tenía una relación excelente con ellos, les haría caso cuando comenzasen a envenenarle contra el actual Hokage de Konoha y torpedearían esas relaciones tanto que el rubio no tendría más opción que reasignarles a la hoja, y allí ellos recobrarían cada pizca de poder perdido y incluso ganarían más, puesto que el rubio sabría que con ellos no se juega y sin embargo, el aplauso entusiasmado de Naruto a su elección les hizo temer lo peor, bravo. En serio, estoy hasta emocionado y son ustedes unos héroes. Shikamaru, quiero un par de plazas con sus nombres para fin de mes, quizás un parque infantil también y les doy a elegir cualquier lugar del país, podrían haber elegido lugares ricos, o idílicos para un retiro, y deciden seguir sirviendo a Konoha en la isla de Nook. Bravo. Todos los allí presentes reaccionaron a ese anuncio de diferente manera. Nook, la única isla de Konoha en el gélido mar del norte, un lugar únicamente útil para la nación por su faro que permitía navegar a los barcos comerciantes de la ruta del norte, y porque permitiría a la flota de Konoha tener un lugar donde atracar en el caso de una guerra con Kumo. Un lugar helado 330 días al año, y simplemente nevado el resto, habitado por una decena de personas a lo sumo, aparte de los cientos de focas y morsas y un cementerio político al que el Hokage de turno enviaba a quien no quería matar, pero quería hacer desaparecer. Si no les mataba el frío, lo haría el aburrimiento. Shikamaru tuvo en serio que morderse la lengua para no reírse al ver la cara de horror de ambos consejeros, mientras Sakura sonreía abiertamente y entendía al fin todo. Su Naruto nunca premiaría a esos monstruos y solo se encargaría de que no volviesen a hacer daño. En cuanto a Sasuke y el Uchiha sintió toda su ira desvanecerse de golpe. Por un momento, pensó que tendría que tragarse a esos dos desgraciados recibiendo un premio, con sus manos manchadas con la sangre de su familia pero había olvidado que Naruto le prometió que las cosas cambiarían a mejor. Y Naruto nunca incumple una promesa.
Oye Okage-sama habló el anciano ex consejero, intentando reponerse del impacto, y creo que se ha confundido, nosotros hemos señalado la capital, ¿no? Eso Naruto miró con esa inquietante sonrisa al Mikotado. ¿Así? A ver, vuelva a hacerlo el anciano señaló de nuevo la capital en el mapa, en el centro, mientras que la isla de Nuuk se encontraba literalmente al borde de arriba. Yo veo que está señalando la preciosa y estratégicamente vital isla de Nuuk, pero quizás me esté traicionando la vista por un segundo, los consejeros creyeron que todo había sido un error o una broma pero Naruto se giró hacia quien faltaba en esta historia, Sasuke Uchiha, hijo de Mikoto Uchiha, muerta durante la masacre Uchiha de la cual estos dos honorables ancianos fueron coautores intelectuales. ¿Qué opinas? ¿La cálida Nuuk, o la gélida capital? El Uchiha no pudo evitar dibujar una sonrisa sádica como la de Naruto, para luego mirar a los consejeros y disfrutar cada segundo de su respuesta. Como un emperador romano cuando debía de decidir sobre si un gladiador vivía o moría y iba a invitar a algo al Uzura Tonkachi después de esto. Nuki, afirmó, trabajando la mente de los aterrados consejeros a 1000 por hora. Por el amor de Kami, Nuuk era el peor destino para sus planes, una isla incomunicada, helada, sin ninguna influencia. Su muerte política, y probablemente física viendo el frío. Si pisaban ese infierno blanco, sería su fin. Debían de evitarlo como fuese, y a la anciana se le ocurrió una idea. Perfecto, Okage-sama, creo que podremos estar preparados para el traslado en, digamos, una semana todo era una treta, por supuesto. El plan era usar esa semana de gracia para mover cada contacto, hablar con el daimyo e informarle del terrible derroche de recursos humanos que iba a hacer el Hokage de la hoja al enviarlos al exilio de facto. El dirigente se reuniría con el Uzumaki y le obligaría a rectificar, ese era el plan. Incluso si el Uzumaki interceptaba sus cartas, podrían usar a los restos de raíz para obligarle a recapacitar, quizás secuestrando a Sakura Haruno, Onmira y Sarutobi, que parecían importarle. Todavía tenían opciones y lástima que el Hokage también hubiese previsto esa posibilidad y bendito Kurama y su mente perversa, ideal para estas jugadas y, lamentablemente, su presencia en Nuuk es vital cuanto antes, honorables consejeros, no pudo sonar más burlesco ese honorable así que, Sasuke Uchiha, te encargo la importantísima misión de escoltar a estos dos héroes hasta el barco que les llevará a Nuuk, y asegurarte de que no sufran ningún problema. Sai te espera con un equipo ambú en la puerta norte, por si casualmente os tropezaseis con alguna raíz mal arrancada y por el camino sentenció, sellando definitivamente la trampa. Por supuesto que los restos de raíz, que todos los allí presentes sabían que no había sido totalmente desmantelada, intentarían salvar a sus amos y, con la presencia de Sasuke y Sai, encontrarían la muerte. Dos pájaros de un tiro. Sasuke asintió, y con gusto se llevó a los dos consejeros, que hacían ridículos aspavientos para librarse de la garra de Uchiha e intentar hablar y como si pudiesen librarse de su terrible destino y cuando les hubieron sacado del despacho, el Uzumaki miró a Sakura y Shikamaru, que le observaban con una mezcla de diversión y admiración. Bueno, ¿y alguien tiene hambre? Okage-sama le interrumpió su secretaria de nuevo, su visita de las 9, la delegación de Kiri ya está aquí Naruto vio toda su euforía bajar hasta el suelo de golpe. Me da que me quedo sin mi merecido ramen murmuró con pena el Uzumaki, tanta que la Haruno se enterneció. Parecía un pobre cachorrito abandonado, con ese gesto decaído y esos ojos tristes y iba a ofrecerse ella a llevarle a cenar, pero alguien se la adelantó si quiere podemos almorzar juntos. Okage-sama ofreció una voz desde el marco de la puerta, una seductora voz que hizo a Sakura apretar los dientes de rabia. En la puerta, se encontraba Meiterumi. La explosiva y sensual Meiterumi, la Mónica Bellucci del mundo shinobi. Cierto era que estaba ya bien entrada en los 40, pero conservaba cada ápice de su belleza y incluso había mejorado. Sakura hubiese sospechado de un sello como el de su maestra, pero la Senju se lo dejó bien claro cuando habló de la Terumi con ella y lo de esa zorra de pelo rojo es natural y dijo, para luego dar un trago bien largo a su vaso de sake. Así que lo de Mei era simplemente una puñetera maravilla de genética. Un cuerpo curvilíneo, de generosos pechos y caderas pronunciadas pero sexys. Una cuidada melena, roja suave, que caía hasta la parte baja de su espalda, regando el lugar con el olor a un perfume que no dejaba a ningún hombre indiferente. Sakura pudo ver cómo incluso el normalmente indiferente Shikamaru, que tantas veces se había mostrado en su juventud inmune a los coqueteos de la bellísima Ino Yamanaka, no pudo evitar regalarle una mirada fugaz. Meiterumi era como el buen vino y con el paso del tiempo, solo iba a mejor.
Y por eso Sakura estaba apretando los dientes y porque esa desgraciada había posado esos dos bellos ojos verdes oscuros, aún con uno tapado por su flequillo de lado, sobre Naruto. Sobre su Naruto, como insistía en tratarlo Iner. Las mujeres son expertas en captar pequeños detalles, sutiles movimientos que indiquen algo importante para ellas. El lenguaje corporal, la expresión facial, la forma de mirar y todos esos detalles indicaban algo. A esa mujer le parecía atractivo Naruto. El que aprovechase un descuido de Naruto para repasarlo de arriba a abajo y se relamiese solo confirmó lo que ya sabía, con su pelo rubio, sus ojos azules, esas espaldas anchas sosteniendo la capa de Hokage, ese imponente 1,80 m, casi 90 y por Kami que le había parecido atractivo, ella casi babea la primera vez que le vio así. Y esa buscona arrastrada se iba a quedar a solas con él y en parte, había ido esa mañana allí por estar con Naruto y en otra, por marcarle el territorio a esa, quizás asesinarla en un descuido y Yui, me tropecé con mi kunai 18 veces sobre ella y, Mizukage-sama, llámeme Naruto, todavía no me acostumbro a esas formalidades y, comentó Naruto con su clásica amabilidad de vaca hentai que estuvo demasiado tiempo con ese pervertido de pelo blanco y al que va a ver en poco tiempo como pase algo con esa señora mayor y claramente operada, por mucho que diga su maestra que no y, es un placer tenerla en nuestra aldea, ¿ha tenido un buen viaje? Preguntó, mostrando una buena educación en diplomacia y protocolo. Tras Mei, 4 Ambu de Kiri y un par de asistentes asentían satisfechos ante esa excelente recepción, aunque la más agradada era la pelirroja. Encima ameno y educado. Si te tengo que llamar Naruto, tú debes de llamarme Mei Naruto-kun, contestó, con ese tono de voz sensual que a Sakura la hizo hervir de furia, ¿cómo que Naruto-kun? Él te ha dicho que le llames Naruto, a secas, sin cariño ni nada, el viaje ha sido muy tranquilo y apacible, supongo que gracias a esta nueva paz mundial y, dejó caer, halagando sutilmente la maniobra del Uzumaki con Iwai Kumo. Kiri no estaba para inmiscuirse en otra guerra, y seguro que hubiese acabado habiendo una si el rubio no hubiese intervenido. Y, en una guerra mundial shinobi, es prácticamente imposible mantenerte neutral y de una u otra manera te acaba afectando. Menor comercio, enemigo más fuerte cuando un bando se alza con la victoria y a la Kiri debilitada por 2 guerras le convenía mucho una larga época de paz y comercio. Así que no estaba de más mostrarle gratitud al artífice del respiro de tu pueblo y algo más, Naruto-kun querría hablar de algo contigo en privado, mientras nuestros asistentes hablan de asuntos más triviales y, sugirió, arqueando de inmediato una ceja a la Aruno. ¿Dejarle a solas con esa buscona? Ni de coña. Naruto, todavía tienes papeles que firmar y, intentó evitarlo la Hokage, mientras Shikamaru la dirigía una mirada reprobadora. A ver, entendía al Nara, esto era una cumbre internacional vital para el continente y no estaban para ataques de celos, si el líder rival pide reunión en privado tú se la das sin rechistar, pero, Shanaro, prefería una guerra a que le engatusase esa arrastrada. Naruto captó la incomodidad de la pelirrosa, y se acercó a ella con una suave sonrisa. Tranquila, Sakura-chan, acabaremos luego y si se alarga, podemos ir a cenar y tú y yo y solo sí, la ofreció, y Sakura apretó los labios. La oferta era buena, es lo que ella quería, pero entre medias se quedaría a solas con Isa y la Aruno observó a la dirigente de la niebla, con su vestido perfectamente pegado a su sensual figura, con ese escote, pero a la vez de un elegante azul, llegando su falda hasta los tobillos y sugerente y a la vez formal y hasta vestía bien la muy. Naruto la tomó un momento de la mano, con suavidad, y se acercó al oído, confía en mí, no te preocupes si es importante y, la solicitó, clavando sus ojos azules en ella, y la pelirrosada tuvo que ceder. Como odiaba esa mirada y tuvo que salir del lugar junto a la escolta y asistentes de Mei y Shikamaru, aunque no sin antes dirigirle una mirada asesina a la Terumi, que fingió no haberse dado cuenta. Para el caso, ella había logrado lo que quería. En cuanto cerraron la puerta al salir, el dirigente de la hoja miró a su homónima de la niebla, que permanecía cómodamente en pie en medio del despacho, sin despegar sus ojos verdes de él. Bien, Mei-san, ¿puedo ofrecerte algo de beber? Sugirió amablemente, pero Mei negó con suavidad. No van por ahí los tiros, Naruto-kun, comentó con un tono sensual, paseándose con tranquilidad por el despacho, buscando el sitio perfecto para sus negociaciones agresivas. Pasó sus delicados dedos sobre las sillas de madera de roble y sobre el sofá donde Naruto descansaba a veces del trabajo y sobre el sillón del dirigente y para sentarse al borde de la mesa, moviendo su vestido para poder cruzar sus piernas, asomando por la raja de esa falda larga, y atrayendo por supuesto la atención de Naruto. Había que ser de piedra para no fijarse, joder y Mei lo sabía perfectamente.
tanto que se apoyó en la mesa con sus manos por detrás de su torso, marcando sus pechos con ese gesto y, por supuesto, el ojiazul también miró allí. Esa chiquilla hacía bien al temer dejarles solos, si es que sentía algo por el Hokage, no había en todo el continente una kunoichi a su altura en una misión de seducción y, acércate, le ordenó. Ese y sí, Meisani, respondió un poco sonrojado el joven, obedeciendo. Por supuesto, a nivel diplomático, darle una orden a un líder extranjero era una estupidez, pero, en ese contexto era indeseable. Excitante, tanto para ella, que veía como el tremendamente atractivo niño maravilla del continente cedía ante sus encantos. Como para él, que, dejando de lado su totalmente subjetiva debilidad por lo rosa, estaba ante la mujer más hermosa que había visto en su vida. Mei era, literalmente, Afrodita, la diosa del amor y de la seducción, podía tener a quien quisiese a sus pies. Y, una vez lo estuviese, haría lo que fuese por ella. En parte por eso seguía de Mizukage y no la habían dejado jubilarse para atender su nueva motivación vital. Mei lograba más en una reunión a solas que un diplomático experto en meses. Realmente, lo entendía, como kunoichi había sido entrenada para usar su cuerpo como una herramienta de trabajo más, aunque a veces su objetivo no la atrajese demasiado, como el daimyo de su país cuando necesitó que corroborase su nombramiento como Mizukage. Pero, en el caso actual y lo habría hecho gratis, joder, vaya monumento de hombre acércate más y no muerdo y al menos si no quieres, Naruto-kun, bromeó mientras mordía el labio con un toque pícaro que, literalmente, hizo abrir un ojo a Kurama. Pelirroja, lista, sensual y el tipo de Ero Kitsune y lástima que Naruto fuese más inocente que él y se acercase con algo de torpeza, no estaba en absoluto acostumbrado, ni cómodo, con estas cosas. Veo que no estás muy versado en esta clase de cumbres entre Kage, ¿no, Naruto-kun? Le preguntó, mientras le tomaba suavemente de sus manos y le pegaba a ella. Ese movimiento la reveló algo que la hizo tener que emplear mucha de su sangre fría y el niño portaba un kunai grande en el pantalón, o parecía que la Teruni iba a repetir y varias veces y no, date bayo y realmente creía que nos sentaríamos con unos papeles a charlar, que nos traería un picoteo Anzu-san, quizás podría enseñarte la aldea y, murmuró sonrojado, arrancándole una sensual risa a la fémina. Parecía un cachorrito, y eso la gustaba mucho. Los que tienen pinta de inocentes luego son los más salvajes en la cama, como dictaba su experiencia y eso haremos y muchísimo más tarde. Por lo pronto, déjame explicarte una cosa. En estas reuniones, lo importante es que nosotros y nos entendamos y, susurró a su oído, quitándole la capa de Kage con suavidad y posándola en una silla cercana. Deseaba besarlo, pero todavía no era el momento y antes debía de ponerlo a punto, prepararlo y era una constante en su forma de negociar, usar el sexo para ablandar a la parte contraria y los hombres eran mucho más manejables después del sexo, sobre todo si era con ella y una tarde con el Uzumaki y el rubio se olvidaría hasta de cómo firmar y dos personas se entienden mucho mejor después de divertirse y por lo que había pensado que, antes de negociar nuestra alianza, podríamos y conocernos y, sugirió, para rozar suavemente y sin querer ese bulto entre las piernas del rubio. Un poco acelerado para su plan, pero su curiosidad la venció si era sincera. Nota mental. No era un kunai, gracias a Kami, pero sí una buena arma y sin embargo, algo en el rostro de Naruto la desconcertó, tras reponerse del obvio sonrojo por ese y desliz y de la fémina. Parecía muy tranquilo, de golpe. Dices que es necesario que confiemos entre nosotros, ¿no? Meira sintió ante la pregunta del ojiazul, intrigada. Bien, pues entonces no hace falta que sigamos, ya confío plenamente en ti, anunció, para acto seguido separarse un paso de ella. La dirigente de la niebla entró en cortocircuito y la había rechazado. Un hombre la había rechazado, a ella. Solteros, casados, viudos y ninguno había podido resistirse hasta ahora. Incluso si Naruto fuese una mujer sería sorprendente, porque también sería la primera vez. Ninguna mujer, ningún hombre y se había resistido a sus encantos, hasta ahora. ¿Me estás rechazando? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y molestia. No solo se iba a quedar y caliente y tras casi probar la miel y además, su orgullo era herido con ese rechazo. Todo fue captado por Naruto, que procedió a explicarse de inmediato.
No, no me malinterpretes, Mei-san, y tardaré meses en lograr quitarme esto, y miró con disimulo a su entrepierna, donde Naruto Jr. estaba a un paso de alargarse y estrangularlo para tomar el control, y mi inquilino milenario, que ha visto millones de mujeres de todas las clases, está ahora mismo intentando dar un golpe de estado y apoderarse de mi cuerpo para seguir con lo que estabas haciendo, y si eso no te demuestra que me pareces una mujer literalmente perfecta, no sé qué más hacer, y comentó, y la molestia de Mei se disipó ligeramente, y buen piropo, no borraba su primer rechazo del historial ni explicaba el actuar del rubio, pero su orgullo de mujer estaba repuesto, e incluso reforzado. Lo que digo es que no hace falta que hagas esto para negociar conmigo, porque te voy a decir que sí a todo lo que quieras en esta negociación, y anunció, y Mei abrió sus ojos con sorpresa. ¿Y cómo? ¿Todo? Sí, Mei-san. Todo lo que necesite Kiri y pueda darle Konoha, lo tendrá, y continuó Naruto, para luego tomarse el mentón mientras pensaba, supongo que querés tratados comerciales, maniobras conjuntas en la frontera, préstamos a bajo interés y cederos parte de nuestras misiones sobrantes para que os repongáis más rápido, a grandes rasgos, y me equivoco. La Terumi negó. Exactamente lo que necesitaban, y, pues es vuestro, sentenció, entrecerrando los ojos Mei. Era demasiado bueno, demasiado para ser verdad. Tenía que tener truco, y su experiencia diplomática la decía que nada en este mundo era gratis, y nuestro, y así, sin más. Naruto asintió, volviendo a enfadarse la orgullosa Mei, y orgullosa como su nación, realmente, y Kiri no necesita caridad de nadie, Okage-sama, y no es caridad, Mei-san. Ayudaros nos ayuda, permíteme explicarme. A Konoha le interesa recuperar la alianza Hokage, un continente en paz nos hará a todos fuertes. Y, sobre todo, nos conviene una nación vecina fuerte. A Konoha le interesa más una Kiri fuerte y amiga que una Kiri inestable y desconfiada, eso lo aprendí de lo que nos ocurrió con Tsunade, explicó, asintiendo la pelirroja mientras su enfado comenzaba a dispersarse. Esa razón la gustaba más, era más lógica, Konoha quería fronteras estables y amigas, y solo le quedaba por asegurar la de Kiri. Sin embargo, Naruto añadió algo más y, aunque no te negaré que ha influido mucho otra cosa, tanto que todo lo que te he dicho ya está hablado con mi daimyo, por lo que solo queda firmarlo y lo considero también una recompensa justa a tu decisión de eliminar la prueba de la niebla sangrienta. Y Mei volvió a abrir los ojos, esta vez sí que pillada completamente a contrapié. Lo que había hecho a Naruto decidirse era eso. La niebla sangrienta era una vieja tradición de Kiri, una prueba para el acceso a Genin. Se tomaba a los miembros de una clase y se les dividía en grupos, más o menos dependiendo de las necesidades más inmediatas de soldados de la Nación de la Niebla, y luego, se les ordenaba matarse entre sí. El último en pie ascendía a Genin. Una práctica claramente animal, es más, estaba basada en lo que solía ocurrir con las crías de tiburón, que se devoraban unas a otras hasta que solo quedaba la más fuerte. Esta prueba generaba auténticos portentos ninja, pero también puñeteros monstruos. No era casualidad que Kiri tuviese la tasa más alta de psicópatas diagnosticados entre sus filas, y así que, coincidiendo con los días siguientes al discurso de investidura de Naruto, la dirigente había decidido eliminar esa prueba y limpiar la niebla. Se había enfrentado a duras críticas, pero estaba en una posición de poder. Kiri la necesitaba más a ella que ella a Kiri. Aunque tenía que admitir que el discurso de Naruto fue una excusa, realmente quería eliminar esa prueba desde el final de la guerra por otro motivo mucho más personal. Solo lo hice por cuestiones lógicas, Naruto, y intentó disimular la dirigente, que no quería mostrar a Naruto una faceta tan íntima suya, y no es que no quisiese, perdón, era que no se sentía cómoda, tanto que incluso había dejado su pose coqueta y seductora de lado para presentarse como realmente era. Una mujer profesional, orgullosa, muy inteligente y bastante reservada. Kiri necesita ninjas, no se puede permitir perder 4 de cada 5 reclutas en esa prueba. ¿Y la hija que has adoptado no tiene nada que ver? Preguntó el ojiazul con picardía, volviendo a sorprender a la Terumi, algo que ya era costumbre. Había dado en el clavo. La razón de eliminar esa prueba era que su pequeña Fuuka tendría que sufrirla en un futuro si no lo hacía. Tras sufrir el Tsukuyomi infinito, la pelirroja había alcanzado una verdad vital. El Shinju le ofreció su vida soñada, con un marido espléndido, una nación en paz, una vida larga con una familia, y lo único que había echado de menos al despertar, era a la hija que había tenido allí. Esa sensación de sentirse plena, de importarte a alguien más aparte de ti o de tu trabajo, de transmitir tus conocimientos y guiar en la vida a tu hija, y eso es lo que quería.
así que no se lo pensó dos veces, y adoptó a la hija huérfana de unos shinobi muertos durante la guerra, una niña que pasó de estar en la calle y sin clan a tener como una madre amorosa a la mujer más fuerte de la nación. Su pequeña Fuuka era su razón de vivir, y por ella estaba haciendo todo, incluso conservando el cargo, y no iba a dejarlo hasta que se asegurase de que ella tendría una vida feliz y segura. No tienes que ocultármelo, Mei, me gusta informarme sobre las personas con las que voy a reunirme, y ese dato me enseñó algo importante y tú y yo pensamos igual. ¿Igual? Sí. Preferimos mantener a los niños sanos que arreglar a los adultos rotos, sabemos qué es lo que importa y, resumió, asintiendo Mei. Estaba totalmente de acuerdo, por eso quiero colaborar, Mei. Si la Kiri de un futuro se va a basar en unos niños sanos, debe de llevarse bien con una Konoha que se basará en lo mismo. Las concesiones de hoy serán las más rentables de toda mi vida. Unos cuantos sacrificios hoy a cambio de que los niños de Konoha y de Kiri no se maten entre sí en un futuro. Te pagaría más si me lo pidieses y, se rió, sonriendo Mei mientras se sonrojaba ligeramente. Ese hombre y tenía una sonrisa magnífica. Y una mentalidad que, en serio, enamoraba. Tanto que, aprovechando que tenían bastantes horas libres al haber acordado ya todo lo importante en 5 minutos, la pelirroja aprovechó para presentarle a su hija. No iba a ninguna parte sin ella, la echaría demasiado de menos si se separaba de ella una semana. La joven niña de cabello pardo, de 6 años de edad, simpatizó de inmediato con el afable Okage, que demostró una mano con los niños espectacular. Las llevó a tomar un helado, y a la niña la tuvo en vilo contándola historias de su infancia, para luego presentarla a los niños del orfanato para que jugase con chicos de su edad. La infante Terumi no pudo ser más feliz ese día. Y Fuuka se lo dejó muy claro a su madre cuando la embajada de Kiri volvió a casa, exultante por el rotundo éxito de la cumbre. Quería volver a ver al tío Naruto cuanto antes. Por supuesto, Meila anunció que la próxima las visitaría Naruto, que le tenían que enseñar el jardín en el que habían plantado flores esta primavera. Aunque la dirigente recordó algo que la tuvo algo preocupada con respecto al rubio y dime, Naruto. ¿Eres guapo, listo, amable y cómo es que sigues soltero? Le preguntó Mei, saboreando un helado de vainilla mientras Naruto hacía lo propio con uno de chocolate. Fuuka jugaba al fondo con un grupo de niños, riendo como nunca. La pregunta de la Terumi era en su mayor parte inocente, aunque no iba a negar algo. Rubio, alto, guapo, ojazos, buen porte, amable, cariñoso, buena mano con los niños y si veía el más mínimo resquicio, no tendría problemas en invitarle a una cita. Lástima que Naruto tuviese ya dueña y fuese un romántico empedernido y, Buffy creo que es porque soy hombre de una sola mujer, y ya la encontré, aunque luego la perdiese y, contestó con un suspiro derrotista, entendiendo de inmediato la Terumi a quien se refería. Haruno-san es una mujer con suerte y ¿por qué no lo intentáis? Yo creo que a ella le gustas, Naruto-kun, ¿y a qué mujer no? Pensaba la ojiverde para sus adentros y, sinceramente, viendo la mano que tienes con los niños, no me creo que no quieras formar una familia y, le expuso, preocupada por ese chico. Era una cuestión de afinidad, en serio deseaba que Naruto fuese feliz. Pero la sonrisa triste que la regaló la indicó que quizás eso no sería posible. No es posible, por mucho que quiera ambas cosas y ya sabes como dice el dicho, el clavo que sobresale siempre recibe más golpes, y en este momento sobresalgo y puede que hoy esté aquí y que mañana, ya no y.